vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable, para que el Señor toque nuestros corazones y sobre todo para que utilice a su siervo, el pastor, para que predique su palabra. Vamos a ver. Señor, te damos gracias nuevamente por este servicio. Te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de estar aquí. Ayúdanos a valorar, ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra que va a ser predicada, Señor, en este momento. Ayúdanos, Padre, a poner atención, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. Te rogamos por nuestro pastor, que tú lo bendigas, que tú limpies su mente, que él pueda, Señor, predicar tu palabra, Señor, claramente, Señor. Que nosotros como oyentes podamos estar atentos, Señor, respetuosos, que podamos, Señor, entender lo que el mensaje que el pastor trae, Señor, en esta mañana. Bendícelo a él, Señor. Protégelo, Señor, de cualquier ataque de Satanás, Señor. Te pido, Señor, de que lo uses grandemente, Señor, para el crecimiento de tu pueblo, Padre. Gracias nuevamente te damos por estar aquí. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Vamos a abrir, hermanos, por favor, la palabra de Dios ahí en Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Antes de leer el pasaje, quisiera hacer una oración, orar al Señor, pedirle que nos hable. Recordemos, hermanos, que lo que vamos a estar leyendo y estudiando, y siempre lo hemos hecho, gracias a Dios, es palabra de Dios. Son palabras escritas por un hombre, pero inspiradas por el Espíritu Santo. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Me lleva a recordar el versículo 21 del capítulo 1, no lo busque, pero quiero leerlo para ustedes. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Lo que vamos a estar leyendo y vamos a estar estudiando no fue escrita por la voluntad humana, no se le ocurrió a un hombre, a Pedro o a Lucas, quien haya escrito, el apóstol Pablo, no se les ocurrió a ellos, no fue ocurrencia de ellos, sino que los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les dio las palabras para que las escribieran. Entonces es palabra del Espíritu Santo para nosotros, para la iglesia de Cristo, y gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos dejó su palabra, ¿no? La cual nos ayuda, nos guía, nos da el crecimiento espiritual, nos santifica, y son promesas también, muchas promesas. La Biblia está llena de promesas para protegernos de los ataques del diablo. A veces estamos desapercibidos porque no leemos la palabra, o porque no la recordamos en el momento, o porque recurrimos a otras cosas. A veces decimos, ayúdame Dios, ayúdame Señor, porque estoy pasando por esta situación, o ataque diabólico en la mente, o en situaciones que se nos dan. Pero la Biblia, para eso Dios nos la dejó, hermano, para que nosotros clamemos, si la recordamos, amén, recordarla, traerla a nuestra mente y confesarla con nuestra boca, o llevarla a la presencia de Dios a través de nuestro pensamiento, porque son promesas del Señor para nosotros. Y si tenemos la oportunidad de buscarla, como vamos a decir un ejemplo, el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, usted, yo, a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro castillo fuerte, Él es nuestro protector. Y si nosotros comenzamos a hablar esas palabras, hermano, la unción de Dios se va a mover, nos va a proteger y nos va a libertar de los ataques del diablo. Acordémonos, hermanos, que la Biblia dice, el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice que Satanás anda como león rugiente alrededor de nosotros, alrededor de usted y de mí y de cada uno de nosotros, queriéndonos devorar, queriéndonos hacer caer.
¿Y qué debemos de hacer? ¿Cómo nos protegemos? Dice que por la fe. Nos debemos de proteger por la fe. ¿La fe en qué? La fe en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros recordamos la palabra, la traemos a la presencia de Dios. El diablo tiene que huir, hermano. El diablo se tiene que ir. Pero si no lo hacemos, el diablo va a continuar ahí hasta que nos va a hacer dar mal testimonio, nos va a desanimar y vamos a comenzar a hacer cosas indebidas o a hablar cosas indebidas, a llevarnos a pensar cosas indebidas que desagradan a Dios y que afectan nuestra vida, nuestro hogar y nos hacen daño, hermanos. Así es de que recordemos esto, hermanos, y vamos a estar escudriñando la palabra del Señor, la palabra de Dios, palabras del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, estamos, Señor, en su presencia, estamos delante de usted porque usted nos prometió que usted iba a estar donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Y por lo tanto, Señor, le damos gracias porque usted está aquí. Muchas gracias, Señor, gracias. Le agradecemos mucho, Señor, su presencia. Le agradecemos, Señor, que usted haya tenido misericordia de nosotros, nos haya salvado. Y, Señor, le agradecemos que nosotros no nos hemos vuelto atrás porque usted nos ha protegido. Gracias, Señor, porque le estamos esperando a que usted venga por su iglesia a llevarla. Y Señor, yo estoy listo. No sé cuántos de mis hermanos pueden decir amén, están listos. Y, Señor, aquellas personas que no estén listos, que se encuentran en este lugar, Señor, ruego, Padre, que usted tenga misericordia, toque corazones. Porque, como dice su palabra, Señor, que usted es paciente para con nosotros. Si bien no ha venido, si bien no ha regresado, es porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Ayúdenos, oh Dios, a estar enfocados en su palabra, tener más tiempo para usted, para su palabra. Señor, ayúdenos. Y Padre, gracias, que podamos entender, Señor, este mensaje que es por su palabra, no es por mí, es su palabra, Señor. Y Señor, que yo solamente sea el instrumento que la esté sacando de mis labios, y usted, Señor, esté preparando los oídos míos y de cada uno de los que estemos aquí, para que sea de bendición y para que sea de edificación a aquellas personas, Señor, que aún no le han conocido, que se preparen, que piensen que usted puede venir hoy o no sabemos cuándo, Señor, pero usted viene y tenemos que estar preparados, Señor. Ayúdenos, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros, por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual
oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Y la iglesia dice, amén. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Gracias a Dios por la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en medio de nosotros. Y gracias a Dios porque usted está aquí, hermano. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Vemos, hermanos, que este capítulo, el apóstol Pedro, y vuelvo y repito, me gusta hacer énfasis, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien guió al apóstol a escribir esta epístola, las dos epístolas, la 1 y la 2, porque dice que es la segunda, y sabemos, tenemos la primera y tenemos la segunda, comienza diciendo, amados. Y esto nos da a entender, hermanos, que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, se está dirigiendo a personas que habían alcanzado la salvación. En el primer capítulo, en el versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, a los que habéis alcanzado salvación. ¿Cuántos de nosotros hemos alcanzado esa salvación, hermanos? Amén. Gracias a Dios por su misericordia, porque nos dio la salvación en Cristo Jesús, y a través de la salvación tenemos la seguridad de que si morimos vamos a la eternidad con Cristo, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Si Cristo arrebata a la iglesia, nos vamos con Él. Y voy a decir algo, hermanos, bien importante: no desperdiciemos el tiempo que nos resta aquí en la tierra. No lo desperdiciemos, hermanos. Aprovechemos el tiempo. La palabra de Dios dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Aprovechándolo de qué manera? Pues sirviéndole al Señor, siendo consagrados a Él, buscándole a Él con todo nuestro corazón. Mira, nosotros no podemos servir al Señor, hermanos, si no se lo pedimos a Él y Él nos da la gracia para servirle. Nosotros no podemos hacer nada, separados de Él no podemos hacer nada. Pero si le pedimos a Él, Señor, úsame para tu honra y para tu gloria. Grábese bien esto: Señor, úsame, yo quiero servirte. No puedo, porque no podemos, pero queremos. Y si queremos, hermano, Él lo va a hacer a través de nosotros. Señor, úsame para tu honra y para tu gloria. El Señor quiere usarte, hermano. El Señor quiere usarte. Hermano, hermana, el Señor quiere usarte. Aún quiere usar hasta los niños. Pídanle al Señor: Señor, úsame para tu honra y para tu gloria, yo quiero servirte. El apóstol Pedro comienza diciendo, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, hermanos, que en la segunda carta y en las dos dice, en ambas quiere el apóstol, el Espíritu Santo, a través de él, del apóstol, despertar con exhortación nuestro limpio entendimiento. Quiere recordarnos, quiere refrescarnos la memoria para que estemos alerta. Ese es el propósito, hermanos, alertarnos, estar alertas. Que no nos olvidemos, que tengamos cuidado. Usted sabe, hermano, que y el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, alrededor de nosotros. Anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. ¿Cuál es el propósito de Satanás y todos los demonios que le sirven a él? Apartarnos de la fe, que nuestra fe se enfríe, que nuestra mente esté enfocada en las cosas de este mundo. Necesitamos las cosas del mundo, ¿sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que las necesitamos? Necesitamos de todo lo que existe en este mundo. Pero eso no es lo más importante, hermanos. Dios quiere que nos enfoquemos en Él, en su palabra, en su obra.
¿No es cierto que dice el Señor Jesucristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te vendrá por añadidura? ¿No es cierto, hermanos? Amén. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el Señor te va a bendecir. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? El Señor bendice, el Señor provee. Así como el Señor da, también puede quitar. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Job? Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Y claro, bueno, no me voy a meter en esto, ¿verdad? Pero Dios da y Dios quita. Entonces, hermanos, lo más importante, el Señor Jesucristo lo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es su justicia? Su palabra, su obediencia, obedecerlo. Obedecer, como dice el himno. Obedecer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano Ramiro? Amén, hermano. Amén. Obediencia, hermanos, obediencia. Bueno, el Espíritu Santo quiere recordarnos, hermanos. Quiere recordarnos de cosas dichas de antemano, cosas que ya se habían dicho antes. Dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Los profetas hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo también. Ya los profetas lo habían dicho. Y luego dice, y del mandamiento del Señor y Salvador Jesucristo, dado por vuestros apóstoles. Los apóstoles, hermanos, solamente estaban transmitiendo el mensaje que ya el Señor Jesucristo les había dado. El mensaje que el Señor Jesucristo les había dado. Entonces, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, que lo inspiró para que escribiera esto, era con el propósito de recordarles a sus lectores de aquel tiempo, a los lectores de cómo iba transcurriendo los años, los siglos, cada periodo de la iglesia, y que llegó hasta nuestros días. Y hoy, hermanos, en esta mañana, el Espíritu Santo quiere recordarte a ti, a cada uno de ustedes, y recordarme a mí, hermanos, que tenemos que estar atentos a esta palabra, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Este mundo, hermanos, está en tinieblas, está en oscuridad, y nosotros no debemos de andar en tinieblas, no estamos supuestos a andar en tinieblas. Esta es la luz, hermanos. La palabra de Dios es la luz. ¿Qué tanto miramos esta luz? Y la palabra de Dios, hermanos, también es el espejo donde nos podemos ver cómo está nuestra vida, cómo andamos delante del Señor. Bueno, dice aquí el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. Hermanos, Cristo está aquí, hermanos. Y Él está viéndonos a cada uno de nosotros. Él está viendo nuestro corazón. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás recibiendo esta palabra? Veamos, hermanos, ahí en el capítulo 1, dice en el versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en el Evangelio de Mateo, hermanos, en el capítulo 17 dice, el Padre hablando dice, a Él oír, ¿se acuerdan? A Él oír. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice, a Él oír. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Y luego dice, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El día esclarezca, hasta que el día esclarezca. ¿A qué se refiere con esto, hermano? Hasta que ya
el Señor se lleve la iglesia, hermano, y estemos allá en su presencia, cuando ya vamos a estar en la presencia de la misma palabra viva, de la palabra del que inspiró a estos hombres para que fuera escrita. Estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en la presencia del Dios Padre, en la presencia del Dios Todopoderoso. Allá, hermanos, en aquel lugar glorioso donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más afán. Estaremos allá por toda la eternidad. En aquel día, hermanos, no tendremos que preocuparnos por absolutamente nada. En aquel día ya no vamos a tener que estar testificándole a otros, pero hoy sí, hermanos. Hoy tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame a ser un instrumento útil en tus manos, hermano, porque el diablo quiere que seas un instrumento inútil. Quiere que seas un instrumento inútil en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, pero Dios quiere que seas un instrumento útil. ¿Y cómo podemos ser instrumento útil? Por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Entonces tenemos que vivir, hermanos, en esa comunión con el Señor, en esa conexión con nuestro Dios. Dice en versículo 20, entendiendo primero esto, tenemos que entender primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Regresamos al capítulo 3, hermanos, y vemos ahí, hermanos, que en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, Dios quiere, hermanos, Dios quiere que usted y yo sepamos esto, que en los últimos días vendrían hombres burladores que andarían según sus propios deseos carnales. Ahora, hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿verdad que sí? Estamos viviendo ya en los últimos tiempos, y en los tiempos donde dice la palabra de Dios que vendrían burladores, que vivirían de acuerdo a su deseo carnal. Lo estamos viviendo, hermanos, los estamos viendo. Donde ya no se predica la palabra de Dios, la gran mayoría, no digo que todos, pero muchos ya no predican la palabra de Dios. Muchas personas están negando el arrebato de la iglesia, están negando que Cristo regresa. Están tratando de enseñar, o están enseñando más bien, y están influenciando a la gente que el reino de Dios es aquí en la tierra. El reino ahora, y esa es la enseñanza, y blasfemando contra la palabra de Dios, blasfemando contra el Espíritu Santo, enseñando un montón de basura. Y estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrían burladores andando según sus propios deseos carnales, para sacar provecho, para sacar ventaja. Lo que les importa solamente es que haya mucha gente en su congregación, templos grandes, mucha gente para vivir cómodamente, que haya mucho dinero, porque tienen su mirada puesta en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, hermanos. Y Dios quiere, hermanos, que tú y yo tengamos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, hermanos, el autor y consumador de la fe. Ahora estas personas, hermanos, dice el versículo 4, y diciendo, van a decir y están diciéndolo en nuestros días de una forma burlona, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como pregunta, ¿dónde está? No ha venido. Están diciendo que viene, pero no ha venido. Y no ha venido, pero va a venir. El Señor viene, hermanos. El Señor viene. No sabemos cuándo, no podemos ponerle fecha, ni día, ni hora, ni año, ni mes, pero Él viene. ¿Y cómo debemos de andar? En santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo debemos de estar? Esperándolo, esperando. Puede venir hoy, puede venir mañana, no sabemos. Puede venir en este momento. A mí me gustaría que viniera en este momento. Lo siento porque aún familiares nuestros se quedarían. Pero no son ignorantes. Se les ha dicho, se les ha alertado. Y si no han querido entender, pues
Y gracias a Dios, hermano, porque el Señor no ha venido, porque Él es paciente, porque Él no quiere que nadie perezca. Y Dios tenga misericordia. Diciendo a estas personas, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y es cierto, hermanos, es muy cierto que esta gente está diciendo eso, no viene. Pues si están diciendo, ¿desde cuándo están diciendo que viene y no viene? Dice, porque desde el día que los padres durmieron o murieron, todas las cosas pertenecen así como desde el principio de la creación. Pero ¿qué es lo que estas personas ignoran? ¿Qué es lo que ignoran? Dice, estos ignoran voluntariamente, porque no son ignorantes, lo ignoran por su propia voluntad. Porque no somos ignorantes, hermanos, nosotros no somos ignorantes. Pero el diablo quiere, hermanos, que nosotros perdamos nuestra visión, quitemos nuestra mirada de las cosas celestiales y las pongamos en las cosas terrenales. Lo está haciendo con todo el mundo y quiere hacerlo también con la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo, desde tiempos antiguos, desde hace casi 2000 años, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y nadie estamos exentos, hermanos, de dejar nuestro primer amor. Aquel amor que tuvimos al Señor Jesucristo cuando recién le conocimos. A veces, hermanos, nos olvidamos de ese amor que tuvimos en un principio. Cuando queríamos, hermanos, pedirle permiso al Señor hasta para ir al baño. Y ahora, hermanos, hacemos cosas, hermanos, que si a Dios le gusta o no le gusta, pues yo como quiera lo voy a hacer. O como quiera lo hago. Porque hacemos muchas cosas, hermanos, que a Dios no le gustan. ¿Verdad que sí? Amén. Muchas cosas que hacemos, hermanos, a Dios no le gustan, pero no le damos importancia y no ponemos atención. ¿Y por qué, hermanos? Porque hemos dejado nuestro primer amor. Y para eso es para lo que sirve estas personas cuando están diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Si todo sigue igual. Pero estas personas ignoran y Dios quiere que tú y yo no seamos ignorantes voluntariamente como este montón de gente, como toda esta gente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y que todo lo que existe fue hecho por el Señor. Hermanos, todo fue hecho por Dios. Todo fue hecho por Dios. Tú fuiste hecho por Dios, yo fui hecho por Dios, nosotros fuimos hechos por Dios. El universo, hermanos, fue hecho por el Señor. Pero a veces nos olvida, hermanos. Y nos ahogamos en un vaso de agua, como se dice por ahí. Por cualquier cosita, hermanos, estamos ya dando patadas de ahogado. Y ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo. Y quitamos nuestra mirada del Señor. Y nos enfocamos en las cosas que nos rodean. Dios quiere, hermanos, que tú y yo volvamos nuestra mirada, nuestros ojos a Cristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Vuelve tus ojos a Cristo. No te pase como a Marta, afanada y turbada, estás con muchos quehaceres. Dios quiere que seamos como María, a los pies de Cristo, escuchando su palabra. Marta le había recibido en casa al Señor Jesucristo, lo recibió en su casa, lo quería atender, estaba preparando, no sé, comida, no sé qué estaba haciendo, pero estaba afanada y turbada. María prefería estar escuchando a Cristo. A veces, hermanos, suena como un poquito irresponsable, pero ¿cómo? Bueno, hay que hacer, hay mucho que hacer. Y vas a estar ahí en la palabra. Suena como algo extraño, pero para el Señor Jesucristo no era nada fuera de lo que debe de ser. No era anormal. Para el Señor Jesucristo fue lo más importante. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de Marta y María? ¿Se acuerdan? Que el Señor Jesucristo llegó a la casa de ellas, ellas lo recibieron, y María fue y se postró a los pies de Cristo escuchándole hablar.
Y Marta pues andaba afanada, trabajando, haciendo los quehaceres de la casa. Y le reclama al Señor: Señor, dile a María que me ayude. Pues ahí sentada, nada más, sin hacer nada, y yo acá atareada con tantos quehaceres. Y el Señor Jesucristo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantos quehaceres. Y dice: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Gracias a Dios por ello. La cual no le será quitada. Ella ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte tuya? Piensa, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿A qué es a lo que más te inclinas? ¿Andar afanada, turbada? ¿O afanado y turbado? ¿O estás escogiendo la mejor parte? Escuchar a Cristo, servirle a Cristo. Puedes empezar hoy si no lo hacías. Podemos empezar hoy todos, hermanos, todos. Porque esa es la voluntad de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Es la voluntad de Dios. Yo no estoy diciendo que vas a dejar de trabajar secularmente, que vas a dejar de hacer los quehaceres que tengas que hacer, pero dale tiempo y dale el mejor tiempo al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo. Busca primeramente a Él y después se pueden hacer muchas cosas. Dice aquí, estas personas ignoran voluntariamente. Y luego dice en el versículo 6, por esta razón, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué razón, hermano? Porque no le dieron importancia a la palabra de Dios a través de Noé. No le dieron importancia. Noé, estás loco, Noé. Que va a llover, que va a haber un diluvio, que se va a inundar todo el mundo. Estás loco, eso no va a suceder. Ya tienes 90 años de estarlo diciendo y no sucede. Tienes 95 años de estarlo diciendo y no sucede. Hasta que Dios le dijo a Noé, entra tú y tu familia, habiendo metido una pareja de animales de cada especie anticipadamente, y luego les dice que entren ellos y dice que cerró la puerta. Dios cerró la puerta y comenzó a llover. El agua comenzó a subirle a las personas, subir, hasta que se ahogaron y todos perecieron. Y la gente, me imagino que gritaba, Noé, ábrenos la puerta, pues si yo no la cerré, la cerró Dios. Cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, bueno, el Espíritu Santo nos levante hasta la presencia de Cristo, porque Cristo va a esperar a la iglesia en las nubes. Ya no va a haber más. No va a haber tiempo o otra oportunidad, podría ser en la gran tribulación. Vas a tener que no marcarte, que te corten el cuello. Pero si ahorita, hermanos, que es tan sencillo y tan fácil dedicar nuestra vida a Cristo, nomás decir, Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy, Señor. Quiero poner mi vida a tu servicio, a tus pies. Imagínense las personas que se queden, que nunca quisieron humillar su corazón, escucharon, pero no les aprovechó la palabra porque no tuvieron fe para creerla y se quedan. Que va a haber terrible sufrimiento. Va a ser muy difícil. Pues aquí dice, hermanos, el versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. La palabra que los creó, la palabra que los está reservando, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero hacer la pregunta: ¿tú ya te arrepentiste? ¿Tú ya aceptaste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Tú tienes la seguridad de que si Cristo arrebata la iglesia te vas con Él? ¿Estás plenamente seguro, 100% seguro? El Señor es paciente y tal vez está esperándote a ti y a muchos otros. Pero Él es paciente, dice que no quiere que nadie se pierda. ¿Tú sabes por qué el Señor no quiere que nadie se pierda? Porque Él sabe lo que hay después de esta vida sin Cristo. Él lo sabe perfectamente bien, que es algo terrible, algo horrible. Y Él no quiere que ninguna persona vaya ahí. A Él le duele en su corazón que las almas se pierdan. Le duele. Dice, pero el día, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, cuando nadie lo espera. Tú sabes que un ladrón, cuando va a robar una casa, no va a andar avisando, no va a llamar por teléfono y decir, mira, esta noche te voy a ir a robar. Y el Señor no viene a robar, viene a llevarse lo que le pertenece. Pero dice, como ladrón, como un ladrón en la noche, no va a avisar. Se lleva a la iglesia, el Espíritu Santo la levanta, la sube a la presencia de Dios, del Señor Jesucristo, y de ahí nos vamos a la eternidad con Cristo. En un cerrar y abrir de ojos, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo glorioso, y nos vamos a estar con Cristo por siempre, por toda la eternidad. ¿Cuán glorioso será ese día, hermanos? ¿Cuán glorioso será ese día cuando nos vayamos con Él? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás listo? Es importante, hermanos. Es importante que estés preparado. Dice el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor se lleva a la iglesia, aquí da principio a la gran tribulación, después viene el milenio del reinado de Cristo, y después, hermano, esta tierra va a ser fundida, se va a desaparecer, no va a existir más. Pero eso va a ser después de los 1000 años del reinado de Cristo. Y luego dice en el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y nos dice con signos de admiración, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, el Espíritu Santo dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, conocimos a Cristo, aceptamos a Cristo, tuvimos el encuentro personal con Cristo, nos llenamos de amor hacia Cristo, amamos a Cristo y luego comenzamos a volver una vez más a las cosas pasadas, a las cosas viejas, a la vanidad, al orgullo. Y comenzamos, hermanos, a desviar nuestra mirada de nuestro Salvador, a ponerlas en las cosas de este mundo y en las cosas de la tierra. A todos nos pasa, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? A todos nos pasa. Y comenzamos a desviar nuestra mirada y nos olvidamos de ese primer amor que tuvimos cuando le conocimos. ¿Y sabe usted por qué? Porque nos pasa lo mismo que a estas personas que dicen, ¿dónde está la promesa? Cuando recién conocimos a Cristo, que dijimos, el Señor va a arrebatar la iglesia, wow, el Señor viene por nosotros, nos vamos a ir, y teníamos ese fervor y ese ánimo, pero pasan los años, y se está diciendo que viene, pero no viene, y que venía el 2000, y no llegó. Muchos falsos maestros se comenzaron a hablar de que el 2000 iba a venir, falsos maestros, porque nosotros no podemos poner fecha, el Señor no nos dijo cuándo, ni qué día, ni a qué hora, ni en qué año. Él solamente dijo que viene, que regresa y que se va a llevar a su iglesia. Y entonces, hermanos, comenzamos nosotros también a caer, aunque no lo digamos con nuestra boca, pero aquello, hermanos, se plasma en nuestra mente que nos desanima. Y comenzamos a quitar nuestra mirada de Cristo y comenzamos a poner las cosas de este planeta, de este mundo. ¿Por qué, hermano? Porque ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde el día que conocimos a Cristo todo está igual y dicen que viene, pero no ha venido.
hermano, vea lo que dice, hermano, el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y luego dice el versículo 12, esperando, hay que seguir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en los cuales, o en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con rapidez, con anhelo, con ahínco, con ánimo pronto, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido, que nos quede bien claro, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia que Dios ha tenido, hermanos, es porque quiere que todos seamos salvos. Yo no conozco el corazón de las personas, de nadie. Escasamente a veces conozco el mío. Sé lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. No conozco el de las demás personas. Pero podría ser, hermano, que aquí hay alguien que aún no ha conocido a Cristo, que aún no ha sido salvo. El Señor te está esperando. El Señor quiere que tú procedas al arrepentimiento y seas salvo. Porque tenemos que tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso ha sido paciente y por eso no ha regresado, por eso no ha venido. Te está esperando a ti. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que nosotros, hermanos, los amados, los que hemos alcanzado la salvación, dice, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Pero si ya somos salvos, ¿por qué nos dice el Espíritu Santo, guárdate, cuídate, recuérdalo, no te apartes, no te olvides? ¿Por qué, hermanos? Estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, de apostasía, de engaño, que las cosas de este mundo son muy atractivas y nos atraen mucho. Dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Yo no creo que la salvación se pierda, hermanos. Se pierden los que no son salvos. Yo no creo que la salvación se pierde, pero Dios quiere, hermano, encontrarte sirviéndole, porque Él quiere galardonarte. Quiere darte galardón completo. Y es la voluntad de Dios, hermanos, que nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, estemos con fervor, con ánimo pronto, sirviéndole al Señor. Con nuestra mirada puesta en Cristo, nuestros pies firmes en las cosas del Señor, en la palabra de Dios, y nuestros ojos puestos en Cristo. Dice que nos guardemos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Dice, antes bien, creced. Que continuemos creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en el conocimiento. ¿Cómo se crece, hermanos, en el conocimiento de Dios? A través de su palabra, a través de la lectura bíblica, ¿cierto? ¿Verdad que sí? No podemos crecer en el conocimiento, hermanos, de Dios en ninguna otra parte, sino en su palabra y en nuestra comunión con Él. El Espíritu Santo, hermanos, quiere recordarnos, alertarnos y que tengamos muy presente, hermanos, que Él quiere
que estemos creciendo en el conocimiento hacia Él y en la gracia del Señor. Acuérdate, Dios quiere que tú escudriñes la palabra, que estés buscándole a Él antes que cualquier otra cosa, antes que todas las demás cosas. Busca a Dios, busca al Señor Jesucristo, busca su palabra, busca de su gracia, busca de su amor. Recuérdalo y sírvele. Pídele al Señor, dile: Señor, yo quiero servirte. Aquí está mi vida, la pongo en tus manos. Y perdóname, Señor, si antes no lo estaba haciendo. ¿Y sabes tú cómo nosotros podemos servir al Señor? ¿Y cuál es el mejor servicio que le podemos dar al Señor? Es verdad que adorarlo, es verdad que alabarlo, pero que tu vida sea de testimonio para las demás personas. Que esta boca, tu boca, mi boca, confiese a Cristo hacia las demás personas. Que otras personas puedan conocer a Cristo por tu testimonio y por tus palabras. Que otras personas puedan escuchar con sus oídos que tú amas a Cristo y que tú eres una sierva o un siervo de Cristo. Ese es el mejor servicio que nosotros podemos darle. Que personas lleguen al cielo porque tú fuiste un instrumento útil en las manos del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ofrezcamos a Dios siempre sacrificio. Y ese sacrificio es confesar a Cristo. Que tus labios confiesen a Dios. Dios lo quiere. Eso es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida, de nuestras vidas. Que Dios nos ayude. Pidámosle al Señor, hermanos, en este momento. Su venida, no sabemos cuándo viene. Puede venir hoy, puede venir mañana. Tal vez nos queda, no sé, un mes de estar aquí, un año, no lo sabemos. Pues, hermano, dile al Señor: quiero el resto de mi vida que esté puesta al servicio tuyo. ¿Querrás tú hacerlo? Vamos a orar. Padre, yo no sé, Señor, cuántas personas hay aquí que aún no te conocen. Señor, ruego, Padre, que usted tenga misericordia de esas almas. Y yo sé, Señor, que usted es bueno, usted es misericordioso. Precisamente por eso usted no ha regresado, porque no quiere que nadie se pierda. Usted está esperando por esas personas que vengan a usted. Pues, Señor, los que ya le conocemos, los que hemos alcanzado esa salvación, esa fe preciosa, igual que la de sus apóstoles, que nuestra vida, Señor, esté rendida a usted y que esté puesta al servicio suyo. Padre, que queremos servirle, Señor. Queremos ser instrumentos útiles en sus manos. Queremos servirle, Padre. Úsenos para su honra y para su gloria. Todo lo que usted quiera usarnos, Señor. En todo aquello que usted quiera que le sirvamos, queremos servirle, Padre. Señor, se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hola, podamos salir de aquí, hermanos, y meditar en la palabra de Dios y lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Cómo nos